Ajá, Gabriel Vera de este lado. Este es el segundo video, la segunda parte de las interacciones intermoleculares. En el video anterior les había hablado sobre la energía de interacción electrostática, la energía de interacción inductiva que existe o que contribuye a las interacciones intermoleculares. En este video les voy a hablar de las dos pendientes, la energía de dispersión, nombrada así por Fritz London, la energía de dispersión de London, y la energía de exchange repulsion o repulsión de Pauli, debido a los spines de los electrones y al principio de exclusión de Pauli. Ok, acuérdense que la energía total de interacción entre moléculas depende de la energía electrostática, depende del efecto inductivo, depende del efecto dispersivo y depende del exchange repulsion. Respecto al efecto dispersivo, Fritz London fue el primero en describirlo. Y antes de llegar a esta ecuación necesito que entendamos a qué se refiere con las fuerzas de dispersión de London o el efecto dispersivo, la energía dispersiva. Bueno, primero tenemos que considerar varias cosas y es una: los electrones dentro de una molécula o de un átomo se mueven de manera total y absolutamente estocástica, random, pues aleatoria, ¿ok? Sus movimientos son completa y absolutamente correlacionados, es decir, son cargas negativas, ¿ok? Y como son cargas negativas, una carga repele a las demás, por lo que si yo muevo una carga, esta carga repele a la siguiente y todas se repelen entre ellas. Así que el movimiento de una carga con respecto a la otra está correlacionado. Entonces son estocásticos, son correlacionados y también son asincrónicos, pese a que están de alguna manera intentando evitarse, pues porque son electrones y se repelen entre ellos, ¿ok? El movimiento es perfectamente asincrónico, estocástico y correlacionado. Entonces, esto quiere decir que en ciertos momentos la densidad electrónica puede ser heterogénea. Imaginen que yo tengo una botella de agua en mis manos, que está medio llena, y la empiezo a agitar a toda velocidad. Si ustedes no le ponen pausa al video y ven el agua agitándose de lado a lado, podrían decir que el agua se encuentra en todos lados de la botella. Pero si le ponen pausa al video, se darían cuenta que a lo mejor en ese instante el agua estaba solo en una zona de la botella. Lo mismo le puede ocurrir a los electrones dentro de una molécula, ¿ok? En cierto momento se puede formar un dipolo instantáneo, ¿ok? Producto del movimiento asincrónico fuertemente correlacionado y estocástico de los electrones. Y esto es justamente la dispersión de London, la formación de dipolos instantáneos por el movimiento natural que presentan los electrones dentro de una molécula, ¿ok? Este dipolo es instantáneo, es efímero, dura muy poco, pero tiene la capacidad, por ejemplo, si yo tuviese otra molécula a un lado, de polarizarla. Y entonces tengo un dipolo instantáneo y un dipolo inducido. Y esa es una de las interacciones intermoleculares más débil, de hecho la más débil que existe en el orden de interacciones intermoleculares. ¿Ok? Ya habíamos hablado del orden de las más fuertes y ahora de las de Van der Waals, y ahora estamos hablando de las fuerzas de dispersión de London. Fritz London fue el que propuso la siguiente ecuación, ¿ok? Y pongo la notación hacia adrede porque depende de la molécula 1 y 2 o de la molécula A y B, es lo mismo, mientras ustedes sepan a qué se refieren. 1 y 2 es lo mismo que A y B. Depende de menos 3 medios, el inverso de la distancia que los separa a la sexta potencia. Eso quiere decir que es una interacción de ultra corto alcance, ¿ok? Pero para fines prácticos, el colectivo de muchas moléculas termina siendo cuasi aditivo, ¿ok? Cuasi aditivo, ahorita les voy a hablar por qué. Eso quiere decir que si yo tengo muchas moléculas, pues se va cuasi añadiendo la contribución de dispersión de todas y cada una de las moléculas, por lo que la propiedad del colectivo de moléculas puede ser inesperada, pese a que las fuerzas de dispersión de London son relativamente débiles de manera individual. Por otro lado, depende esta ecuación, la energía de dispersión depende de las polarizabilidades de la molécula 1 y 2 o de las moléculas A y B y de sus energías de ionización, energía de ionización A y B o de 1 y 2 entre la suma entre ellas. ¿Okay? ¿Qué quiere decir polarizabilidad? Es decir, la capacidad que tiene una densidad electrónica, un cierto arreglo de electrones a deformarse frente a la presencia de un campo eléctrico externo. ¿Okay? Es decir, mientras más polarizable sea una molécula, quiere decir que su densidad electrónica es más fácilmente deformable cuando yo le acerco una carga o le acerco un dipolo o le acerco algo. Esto quiere decir que sus electrones, los electrones de algo muy polarizable, están muy lejos del núcleo, interactúan poco con el núcleo y por eso responden fácilmente, ¿okay?, a las perturbaciones externas.
¿Ok? Entonces a partir de aquí podemos deducir varias cosas. Una, en efecto, depende de la distancia y es de corto alcance y depende naturalmente del tamaño y de la naturaleza de las moléculas. Por ejemplo, en el caso del yodo, el yodo es mucho más grande, tiene 53 electrones cada yodo, 106 electrones esta molécula de yodo, mientras que la molécula de flúor, que también es un halógeno, tiene muchísimos menos electrones. ¿Ok? Esto quiere decir que el yodo es más polarizable que el flúor, por lo que si dos moléculas de yodo se encuentran a la misma distancia que dos moléculas de flúor, la energía de dispersión de London entre las dos moléculas de yodo será superior a la de las dos moléculas de flúor, solo porque el yodo es más polarizable que el flúor. El flúor tiene menos electrones, más carga nuclear efectiva, su densidad electrónica es más compacta y es más difícilmente deformable. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, el flúor es gaseoso, pero el yodo es sólido. ¿Ok? Su energía, su contribución de dispersión es mucho mayor gracias a la polarizabilidad, ¿ok? Porque es más grande. El bromo es líquido, ¿ok? Porque su contribución es menor a la del yodo en términos de polarizabilidad, pero mayor a la del flúor. Y para el flúor y para el cloro, pues son gaseosos porque sus polarizabilidades son menores a la del bromo y la del cloro. Ok, pero si de hecho ustedes analizan las temperaturas de fusión o las temperaturas de ebullición de estos gases, el menos polarizable es el flúor y ese tendrá la temperatura de ebullición menor, mientras que el cloro, que es un poquito más polarizable, tendrá una temperatura de ebullición ligeramente mayor. ¿Ya vieron cómo se van pudiendo relacionar propiedades físicas de la materia macroscópica? Bien bonito, con solo analizando las ecuaciones, no preocupándonos tanto de dónde vienen o de sus... pues sí, de muchos otros términos. Solo analizando lo más importante podemos deducir cosas bien bonitas. ¿Okay? Y eso respecto a la energía de dispersión de London. Respecto al exchange repulsion de Pauli, ¿okay? Acuérdense que el principio de exclusión de Pauli establece que no pueden existir dos electrones dentro de un mismo sistema con los 4 números cuánticos iguales. Son fermiones. Los bosones sí pueden, los fermiones no. ¿Okay? Pero yo sí puedo tener dos electrones con los mismos números cuánticos si están en sistemas independientes. Por ejemplo, yo puedo tener al átomo A y al átomo B, y yo puedo tener a un electrón con ciertos números cuánticos y a otro electrón con los mismos números cuánticos, y como son entidades independientes, eso es válido. Pero conforme yo comienzo a acercarlos y empiezo a intentar formar un enlace entre ellos o alguna interacción entre ellos, poco a poco sus densidades electrónicas comenzarán a acercarse hasta que sus orbitales comiencen a traslaparse. Y entonces ahí tenemos un problema, porque en el momento en el que se empiezan a traslapar los orbitales, podríamos decir que esos electrones se empiezan a encontrar en el mismo orbital, en ese orbital traslapado. Entonces van a ser obligados a cambiar los números cuánticos de uno o lo de los dos electrones justo para no violar el principio de exclusión de Pauli. Típicamente lo que sucede es que los espines, uno de los espines se invierte, ¿ok? Y esta es la energía de intercambio o la energía de repulsión de Pauli, debido a justamente a la presencia de espines con signo igual por principio de repulsión por principio de exclusión de Pauli. Si nosotros queremos estos dos efectos, el dispersivo y el de exclusión, el de exchange repulsion de Pauli, son importantes para este tipo de moléculas, donde los dipolos permanentes o las interacciones del tipo iónicas no existen o no son predominantes. De hecho, John Lennard Jones propone el potencial de Lennard Jones para modelar este tipo de interacciones, y no es otra cosa más que la suma de la contribución dispersiva y la contribución del exchange repulsion de Pauli. Y este es el potencial de Lennard Jones. Esta parte, a la decimosegunda potencia, es el exchange repulsion, y esta, la sexta potencia, es el efecto dispersivo. Nótese que el exchange repulsion es de más corto alcance, ¿okay? Son 6 órdenes de magnitud más corto que las fuerzas de dispersión de London, pero al final del día son importantes para modelar las interacciones intermoleculares. Respecto a las energías de dispersión, no son aditivas como las energías electrostáticas, como les comentaba en los videos anteriores, y eso es porque Axelrod y Teller hace algunos años demostraron que esto no es posible. De hecho, por la manera en la que se ocurren estos dipolos instantáneos y dipolos inducidos, de hecho, la corrección de tercer orden a la energía de dispersión es 8% repulsiva. Por lo que hay que hacer para moléculas muy grandes, donde las fuerzas de dispersión de London son predominantes, hay que hacer ese 8% de corrección repulsivo a las moléculas, porque normalmente para moléculas muy grandes, como las proteínas, como nanojuelas de fosforeno, de grafeno y demás, proteínas, ¿okay? Polímeros y demás,
ciertos polímeros son las fuerzas de dispersión de London las que determinan las geometrías y por ende las propiedades de estas moléculas. Por ejemplo, el grafito son capas de grafeno unidas entre ellas, o el fósforo negro son capas de fosforeno negro unidas entre ellas por interacciones intermoleculares, por lo que se vuelve importante utilizar esa corrección a la dispersión de London. ¿Ok? Ahora, si nosotros quisiéramos considerar la energía total, es decir, la electrostática, la dispersiva, la del exchange repulsion y la inductiva, que ya incluye la exchange repulsion y la dispersiva, habría que sumarle la inductiva y la electrostática. Y nótese que aquí entonces estaríamos peleando entre cuál de las cuatro es más importante. Para las fuerzas de Van der Waals, la electrostática y la inductiva es más importante, y para las fuerzas de dispersión de London, la exchange repulsion y la dispersiva es más importante. Y entonces ese sería el orden en el que ocurren o en el que se pueden modelar las interacciones intermoleculares como función de la energía que existe entre ellas, o la energía de interacción. Las más energéticas son las entre iones, ¿ok? Después iones y dipolos, después dipolos permanentes con dipolos permanentes, y finalmente dipolos con dipolos inducidos, y hasta el último, dipolos instantáneos y dipolos inducidos. Sean felices.